Hola, buenos días, bienvenidos a una clase más, ¿verdad? Feliz de poder estar nuevamente con ustedes, de poder impartir, ¿verdad? Un poquito más de conocimiento. Eh, pues sin más preámbulos, chicos, vamos a iniciar con el tema que vamos a estar estudiando. Como lo tienen en su pantalla, en su presentación, ¿verdad? El tema que vamos a estar estudiando se llama concordancia gramatical. Y como su nombre lo dice, ¿verdad? Vamos a estar estudiando un poquito de gramática, eso con respecto a las oraciones, ¿verdad? Que nosotros hacemos, con los párrafos que redactamos, para poder corregir ciertas cosas que a veces se nos escapan. Por eso el tema se llama concordancia gramatical, porque todo tiene que ir entrelazado entre sí. Pero para esto vamos a definir primero qué es concordancia gramatical, ¿verdad? Nos vamos a ir un poquito más al concepto, a la historia, cuál es su propósito, ¿verdad? Para qué se emplea la concordancia gramatical. Y si nunca habíamos escuchado sobre este tema, pues entonces prestemos un poquito de atención, que es muy interesante. Y yo sé que este tema, ¿verdad? Nos va a ayudar bastante. Para que nosotros podamos, ¿verdad? Tener una buena redacción y tener coherencia, ¿verdad? En las cosas que escribimos, en las oraciones que escribimos. Pues concordancia gramatical, ¿verdad? Se le denomina a la regla gramatical, ¿verdad? Que tiene la función, de marcar las relaciones entre las palabras que la forman. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente la concordancia gramatical, ¿verdad?, se manifiesta en diversos niveles. Tiene que ver con el género y tiene que ver con el número. Recordemos, ¿verdad? Singular, plural, masculino, femenino. Esto es, y también la persona gramatical, ¿verdad? Pronombres, artículos, todo tiene que ver con la concordancia gramatical. Según la RAE, ¿verdad? La Real Academia Española, la concordancia es la coincidencia obligada, ¿verdad?, de determinados accidentes gramaticales, como lo mencionamos, género, número y persona, entre distintos elementos, ¿verdad?, que hay o variaciones que hay dentro de la oración. Básicamente, ¿verdad?, la teoría nos dice que nosotros debemos respetar la concordancia de género, ya sea, verdad, entre el artículo y un sustantivo, o entre un sustantivo y un adjetivo, o entre un adjetivo y un adverbio, ¿verdad? Por ello, si el sustantivo en una oración está en masculino o femenino, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad?, el artículo o el adjetivo que lo acompaña debe estar en ese mismo género. De esto se trata, chicos, la concordancia gramatical. Si el sustantivo está en masculino, obviamente el verbo, ¿verdad?, o el adjetivo que va a continuar la oración también debe estar en masculino. Por eso habla de género, habla de número y habla de persona. Si la oración va a iniciar, ¿verdad?, en singular, entonces toda la oración debe referirse, ¿verdad?, en singular. Y si la oración toda va a ser refiriéndose al género femenino, ¿verdad? Entonces, obviamente, tanto el verbo como el adjetivo y todo el predicado que sigue, ¿verdad? Los complementos deben ir en femenino. Entonces, a esto se le llama concordancia gramatical, ¿verdad? Cuando tanto el sustantivo en la oración, si está en masculino, tanto el artículo como el adjetivo también debe estar del mismo género con que se inicia. Por eso se llama concordancia, porque todo en la oración debe concordar. Luego, para continuar, ¿verdad? Tengo unos ejemplos de concordancia gramatical y también tengo unos ejemplos donde se marcan los errores. Entonces vamos a estar estudiando, ¿verdad?, ambas partes para que nosotros veamos que concordancia, chicos, esto es algo muy fácil. Concordancia es lo que siempre les he dicho yo, su oración debe tener sentido, debe ser coherente. Entonces a esto se le llama concordancia gramatical. El primer ejemplo que tenemos es: el aula estaba cerrada cuando llegamos, ¿verdad? Iniciamos en singular, con el artículo el, entonces el resto debe concordar tanto en número, género y persona. Luego iniciamos en plural, las aulas estaban abiertas cuando nos fuimos. Entonces, si nos fijamos, ¿verdad?, estamos utilizando tanto género como número. El siguiente ejemplo: el águila tiene una gran visión. Si lo hacemos en plural, las águilas tienen una gran visión. En el bosque había una casa abandonada. Todo está en singular. La violencia de género es muy problemática. Ana está enferma. Llámala para saber cómo está.
Este personaje interpretado por la joven actriz es muy bello. Entonces, si nosotros nos fijamos, todo concuerda. Si usted inició en singular, entonces todo va a ser en singular. No puede mezclar él en singular y va a terminar, ¿verdad?, con algo en plural. No, tanto el sustantivo como el adjetivo o el verbo que hay o el predicado que va a poner en la oración, todo debe concordar tanto en número, género y persona. Entonces, a esto se le llama, chicos, concordancia gramatical. No se les olvide. Esto es algo que nosotros debemos poner siempre en práctica porque a veces estamos con los vicios del lenguaje, ¿verdad? Estamos cometiendo muchos barbarismos, mucha cacofonía, mucha impropiedad, ¿verdad? Estamos poniendo palabras que no deben de ir ahí. Entonces, tener cuidado con esto. Entonces, para que exista una concordancia gramatical, vuelvo y repito, debe concordar tanto el número, género y persona. Si inició en plural, todo debe estar en plural. Si lo inició en femenino, todo debe ser femenino. Eso es concordancia gramatical. Ahora bien, hay tipos de concordancia gramatical, ¿verdad? Está la concordancia nominal y está la concordancia verbal. Entonces, la concordancia nominal tiene que ver cuando mezclamos... Recuerde que el número y el género siempre deben concordar, masculino, femenino, singular, plural. Si todo está en singular, todo en singular. Si todo es masculino, todo masculino, ¿verdad? Pero debe concordar. Entonces, la concordancia nominal se refiere al sustantivo con el artículo y el adjetivo que lo acompaña. Entonces, si el artículo empezó en singular, la, por ejemplo, entonces la es femenino. Entonces, ¿cómo debe ir el sustantivo? Debe ir en singular y femenino. La casa está sucia. Entonces, todo debe concordar, ¿me entiende? Entonces, la concordancia nominal tiene que ver, ¿verdad?, con el artículo, el sustantivo, ¿verdad?, y el adjetivo que lo acompaña. Aquí tengo un ejemplo, los árboles verdes. Entonces, todo está en plural y está en masculino. La niña alta está en singular y todo es femenino. Recuerde, entonces, debe concordancia nominal es cuando el pronombre y el sustantivo, ¿verdad?, o el sujeto concuerdan. Si todo inició singular, todo es singular. Si es femenino el artículo, entonces, por lo tanto, ¿verdad?, el sujeto que lo acompaña debe ser femenino, ¿verdad? Luego está la concordancia verbal, que como su nombre lo dice, ¿verdad?, es cuando tiene que concordar, ¿verdad?, el pronombre con el verbo. Entonces se define, ¿verdad? Siempre, obviamente, va a utilizar número y género, ¿verdad? Entonces debe coincidir el verbo con el sujeto. Entonces, por ejemplo, nosotros iremos mañana, ¿verdad? Está el verbo ir, de iremos, ¿verdad? El pronombre nosotros está en plural. Entonces, debe concordar el pronombre, ¿verdad?, o el artículo con el verbo que le sigue. Entonces, allí existe la concordancia verbal. Ahora bien, ¿cuáles son esos errores de concordancia gramatical que nosotros cometemos muchas veces? Se dan muchísimos errores, ¿verdad?, de concordancia, como ya le había explicado, y solo son explicados, ¿verdad?, porque a veces nosotros nos descuidamos y no revisamos el trabajo cuando ya lo terminamos. Y es algo que yo siempre se los he mencionado. Antes de enviar un trabajo, ¿verdad?, fíjese en la ortografía. Fíjese si todo lleva acento, si hay punto, fíjese si inició con mayúscula. Entonces, muchas veces no hay concordancia gramatical por nuestro descuido, porque nos descuidamos y no revisamos lo que estamos enviando. Entonces, allí vienen errores de concordancia de número, de género, ¿verdad? Tanto en el sujeto con el verbo, en los complementos, en el predicado, ¿verdad? El sustantivo con el pronombre no concuerda, el sustantivo con el verbo no concuerda, el artículo con el predicado. Entonces, esos son esos errores de concordancia gramatical que muchas veces suceden porque nosotros nos descuidamos y no revisamos, ¿verdad?, nuestra tarea antes de enviarla. Entonces, por eso ocurren esos errores. Por eso es muy importante que usted siempre, le voy a dar un consejo, siempre que haga una tarea que sea de redacción, cuando la termine, léala en voz alta. Y usted va a empezar a escuchar cuando la está leyendo en voz alta si tiene sentido. Entonces usted dice, uy, esta palabra aquí no concuerda. Entonces allí no hay concordancia gramatical. Y usted dice, vamos a colocar tal como es. Entonces usted lo vuelve a leer y ya ve que tiene sentido. Entonces cuando ya tiene sentido, entonces allí existe concordancia gramatical. Pero ¿cuáles son esos errores? Y aquí le traje algunos ejemplos, ¿verdad?, de errores con concordancia gramatical. Por ejemplo, el primer error. Si yo lo leo en voz alta, usted lo va a notar inmediatamente. Apague cualquier fuente de incendio.
no podemos mezclar, ¿verdad? Iniciamos en singular, apague, no estamos hablando de plural, porque fuentes lo pusimos en plural. Si la oración la iniciamos en singular, entonces, ¿cómo sería lo correcto? Apague cualquier fuente de incendio. Otro ejemplo, la manada de lobos atravesaron el bosque con velocidad. Atravesaron. Entonces lo correcto sería la manada de lobos atravesó el bosque con velocidad. Entonces es lo que el consejo que le estoy dando. Si usted lee todo en voz alta, usted se va a dar cuenta muchas veces que lo que escribió no concuerda, no tiene sentido. Entonces ese es un error de concordancia gramatical. El tercer ejemplo, la mayoría creen que no van a venir. ¿Cómo sería lo correcto? La mayoría cree que no va a venir. Entonces, mire qué interesante, ¿verdad? Ustedes pueden aplicar este consejo en su diario estudiar, ¿verdad? Leer siempre todo lo que escribe, porque a veces en nuestra mente vamos relatando, pero de tanto que escribimos no nos estamos dando cuenta si va teniendo sentido o si estamos teniendo errores de concordancia, ¿verdad? Si estamos poniendo, mezclando singulares con plurales. El cuarto ejemplo, hubieron miles de hombres en la marcha. Hubieron miles de hombres en la marcha. Al escuchar la verdad, se escucha correcto, pero no está correcto. Lo correcto sería, hubo miles de hombres en la marcha, ¿verdad? No hubieron, porque el hubieron no existe, el hubiera no existe, ¿verdad? Entonces ese es un error. Entonces hubo miles de hombres en la marcha. El quinto ejemplo, mis hermanos jugó con el juego de mesa. Mis hermanos jugaron con el juego de mesa. Entonces, si vamos leyendo, nos vamos a ir dando cuenta, ¿verdad? Que muchas veces nosotros somos partícipes de estos errores. Entonces, la concordancia gramatical, chicos, como ya lo veníamos hablando, lo único que quiere es que exista coherencia tanto en el número, género y persona. Recordemos que cuando nos referimos a género es singular y plural, y cuando nos referimos a número, cuando nos referimos a género es masculino y femenino, y cuando nos referimos a número es singular y plural. Entonces todo eso debe concordar y con la persona gramatical, ¿verdad? Pronombres, artículos, adjetivos, verbos, adverbios, todo debe concordar con el número, género, singular, plural. Entonces, cualquier duda o pregunta que tengamos, ¿verdad? No duden en hacerme sus comentarios, en escribirme para poder resolver. Siempre van a estar las asignaciones, ¿verdad? En la plataforma. Entonces, me despido de ustedes y nos veremos la siguiente clase.